Vamos a hallar la inversa de una función racional. Para hallar la inversa de una función, de cualquier función, es necesario conocer si la función es biyectiva. Veamos entonces. Dada la función, sea la función f de x igual a 3x más 5 entre x más 2, se tiene, el dominio de la función viene dado por x más 2 tiene que ser diferente de 0. X más 2, que está en el denominador, tiene que ser diferente de 0. Significa eso que x tiene que ser diferente de menos 2. Por lo tanto, el dominio de esa función viene dado por todos los números reales menos el número menos 2. Se dice que una función es inyectiva si la función evaluada en x sub 1 es igual a la función evaluada en x sub 2, siempre que x sub 1 sea igual a x sub 2. Quiere decir esto que si las imágenes son iguales, entonces necesariamente las preimágenes tienen que ser iguales. Si se cumple este enunciado en la función que vamos a estudiar, se dice que esa función es inyectiva. Veamos entonces. Función evaluada en x sub 1 igual a la función evaluada en x sub 2. Evaluamos esta función en x sub 1 y luego evaluamos la misma función otra vez en x sub 2. Aquí tenemos evaluada en x sub 1 igual a la misma función otra vez nuevamente evaluada en x sub 2. Aquí evaluamos en x sub 1, en x sub 1, evaluando en x sub 2 y x sub 2. Acá lo tenemos. Realizando las operaciones indicadas, realizando todas las operaciones que están indicadas acá, se obtiene que x sub 1 es igual a x sub 2. Evaluamos la función en x sub 1 y evaluamos la función en x sub 2 y se obtiene que x sub 1 es igual a x sub 2. En este caso, como se obtuvo esto, acá está acá x sub 1 igual a x sub 2, se dice que esa función es inyectiva. Ya está probada la inyectividad. Vamos a estudiar la sobreyectividad de esa función. Una función es sobreyectiva si el rango de la función es exactamente igual al codominio de la función. Teniendo en cuenta que nuestro codominio, de ahora en adelante, a menos que se diga lo contrario, nuestro codominio será siempre R. Veamos. Entonces, para hallar el rango de la función, aquí tenemos la función. Para hallar el rango de cualquier función, simplemente tenemos que despejar la variable x. Aquí está despejada. Se despeja la variable x y se observa acá. Observen acá en el denominador que y menos 3 tiene que ser diferente de 0. Significa que y tiene que ser diferente de 3. Y recuerden que y son los valores del rango. Entonces, ¿cuál es el rango de la función? Todos los reales menos el número 3. De esta forma se tiene que el rango es diferente al codominio. Luego, la función f no es sobreyectiva. Recuerden que nuestro codominio es todo R. Y acá el rango no es todo R. Continuamos. Biyectividad. Una función es biyectiva si es inyectiva y si es sobreyectiva. Como la función dada no es sobreyectiva, entonces la función no es biyectiva. Como la función dada no es biyectiva, entonces la función no tiene inversa.
hay un proceso de restringir, ubicar otra función que tenga la misma regla de correspondencia. Bajo ciertas condiciones se pueden restringir. Vamos a restringir esa función. Acá tenemos la función dada original, la función conjunto de partida en conjunto de llegada y la regla de correspondencia. Recuerde que para definir una función se necesitan tres elementos: conjunto de partida, conjunto de llegada y la regla de correspondencia. Nuestro conjunto de partida para esta función dada, ya habíamos dicho que eran todos los números reales menos el número 2. Y nuestro conjunto de llegada o codominio, a menos que se diga lo contrario, siempre será R. Nuestra regla de correspondencia. Esta es la función dada. Esta es la función dada, la que me están dando ahí. Vamos a definir otra función que la voy a llamar FR. Vamos a definir nuevamente otra función. Conjunto de partida, igual que la anterior. Conjunto de llegada, mi codominio, en este caso estoy diciendo lo contrario, no es todo R. Entonces se está definiendo en este momento el nuevo codominio y la regla de correspondencia. Se tomó la misma regla de correspondencia. Esta función FR es diferente a esta. Recuerden que para definir una función necesitamos conjunto de partida, conjunto de llegada y regla de correspondencia. Si alguno de esos elementos cambia, es otra función. En este caso, cambió el conjunto de llegada o codominio. La vamos a llamar FR. Bajo estas condiciones, esta función que está acá, FR, el codominio coincide con el rango. Entonces, en ese caso, ella es sobreyectiva. Por lo tanto, esta función FR es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Su inversa viene dada por ahí está, en rojo. La función restringida, la menos 1, o sea, la función inversa de R, es el dominio acá. Lo que es el dominio en FR pasa a ser ahora el codominio. El rango pasa a ser el rango. Y lo que es el rango en esta función pasa ahora a ser el dominio. Eso es lo que es la inversa. Y la regla de correspondencia viene dada por 5 menos 2x entre x menos 3. Esta regla de correspondencia salió cuando despejé la variable x, que estaba indicada en rojo. Cuando se despejó la variable x, entonces simplemente donde estaba la y, colocamos la x. Y donde estaba la y, se coloca ahora la x. Esta es la función inversa de esta otra. Esta es f restringida y esta es su inversa. Esta es la función inversa de la restringida. Esta función es la inversa de la restringida. Vamos a graficar en el mismo plano FR y FR a la menos 1. En el mismo plano, la función restringida y su inversa en azul y en rojo. La función restringida simplemente son unas funciones racionales, ¿verdad? Unas funciones racionales. Vamos entonces. Ahí está en azul FR y en rojo
FR a la menos 1, la inversa. Están en el mismo plano FR y FR a la menos 1. Observen. La recta Y igual X. Observen la simetría que hay con respecto a la recta Y igual X. La simetría de FR con FR a la menos 1. Si usted dobla esa imagen por el eje Y igual X, por la recta Y igual X, todas esas ramas coinciden. ¿Por qué? Porque son simétricas respecto a la recta Y igual X. Nos vemos la próxima entrega.